Estamos en nuestra serie Conocer para Crecer. Conocer para Crecer. Esta semana vimos el video del pastor en el cual nos hablaba de cómo crecer conociendo los beneficios de las escrituras, de conocer las escrituras, de abrir las escrituras, cómo usufructuamos del ejercicio de inquirir en el libro sagrado y vernos beneficiados por el ejercicio de conocer las escrituras. Muy bien, quiero resumir el sermón de hoy en un aforismo, en una frase que quiero que usted tome nota de ella, que quiero que en el mejor de los casos la memorice, la recuerde, porque es conocer a Dios y darlo a conocer. Es un ejercicio de ida y vuelta. Conocer a Dios y darlo a conocer. Y allí está en la pantalla también. Conocer a Dios y darlo a conocer. Cuando tal hagamos, vamos a crecer. La serie es Conocer para Crecer y la invitación esta mañana es: vamos a crecer cuando conozcamos a Dios y lo demos a conocer. En la primera parte, conocer a Dios. Hago algunas conexiones de este sermón con el del domingo pasado, cuando al final de las reuniones me abordaron personas a increparme y a decir: pastor, usted habló de la actitud de súplica ante el Señor, pero ¿dónde deja la autoridad espiritual? ¿Dónde deja el hecho de tomar las promesas de Dios, creerlas y ejercer autoridad espiritual? Y me causó una sonrisa en el rostro, porque sí, obvio, yo no estoy negando la autoridad espiritual, yo no estoy negando las promesas que hay en la palabra, y yo oro por los enfermos. Y sucedió algo curioso de la materia maestría. Estoy enseñando liderazgo ministerial pentecostal, y entonces hemos hecho un ejercicio de campo esta semana, visitando a algunos líderes prominentes, dado que Bogotá tiene la particularidad de tener aglutinadas varias de las mega iglesias de Latinoamérica. En un radio que uno puede recorrer en 15 minutos puede encontrar 6 mega iglesias en Bogotá. Y entonces hemos abordado entrevistas con algunos de estos pastores de iglesias multitudinarias, no les voy a decir cuáles. Y entonces encontramos dos casos particulares. Un ministerio que el Señor utiliza bastante con sanidades, tanto a él como a ella, pero ella está enferma y ella misma habla de la soberanía de Dios sobre ella y sobre su enfermedad, en la medida que Dios obra por medio de ellos muchas sanidades, muchos milagros, y a ella no la ha sanado. Y ella dice: y esto forma parte del trato de Dios conmigo, y yo me sujeto a la soberanía de Dios. Eso es ser un hombre de Dios, eso es ser una mujer de Dios. Y otro caso en el cual un familiar cercano también, y atendido por especialistas, y lo han recorrido por todo el mundo atendiendo a los especialistas, y este ministerio también se caracteriza por sanidades, milagros y señales. Y otra vez viene la disyuntiva, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué no lo usa para sanar a su familiar cercano? Porque si les digo qué parentesco tienen, por asociación sacan quién es. Y él mismo decía: el Señor me usa para orar por los enfermos y que se sanen, y el momento en el cual sane a mí será cuando Él quiera, y si no la sana también es su soberanía sobre nosotros. Entonces, si esta semana lo escuché, yo no me lo contaron, no lo leí en un libro, allí estuve en entrevista con estos grandes líderes de mega iglesias de la ciudad, entonces es un buen principio a aplicar, que no mina la autoridad espiritual, sino que me habla de conocer al Dios que predicamos. Amén. Porque conocemos la suficiencia de Dios. Era la primera de las palabras de ayer, del domingo pasado. ¿Recordamos cuáles eran las tres palabras? 1, suficiencia. 2, súplica. Y 3, sujeción. Otra vez para los que no se acordaban. 1, suficiencia. 2, súplica. Y 3, sujeción. Y Dios es todo suficiente. No estoy minando la autoridad de Dios delegada. Dios es todopoderoso, y al que cree, todo le es posible. Amén. Conocer a Dios.
Job, en medio de la angustia, él se examinaba y él decía: pero yo no debo nada. Y defiende su integridad delante de Dios, porque acusaciones frecuentes es: pues revísese bien a ver qué pecado oculto tiene, revísese a ver, pregúntele al Espíritu Santo que le revele qué pecados ocultos tiene. Y Job llega a la conclusión: yo no debo nada. De hecho, la introducción del libro habla de un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, de un hombre que no debía nada. Y no le ayudan para nada su esposa, que en un momento dado le dice: ¿sabe qué, Job? Maldiga a Dios y muérase. Ay, tan linda, qué ternura, o sea, en las buenas y en las malas, ¿cierto? Porque eso termina diciendo la esposa. Y algo bien peculiar: a los hijos de Job, todos los hijos mueren, todas las riquezas se van, todo, y ahí le dejó la esposa. Alguno diría: el milagro tendría que haber sido completico también, estrene esposa y los nuevos hijos los tenga con esposa nueva. No, señor, ahí le dejó su ancla. Y como si eso fuera poco, los amigos, los panas, los partners ahí, los más cercanos. Entonces Zofar, uno de ellos, cuando Job trata de defender su integridad y trata de defender su comunión con Dios, que la tenía, su cercanía con Dios, y diciendo: yo conozco a Dios y sé que si Él está permitiendo esto es por algo. Entonces Zofar, su amigo, le dice lo siguiente: Job 11, 7 y 8. Job 11, 7 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios, Job? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Versículo 8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Y entonces viene la pregunta: ¿puede el hombre conocer a Dios? Y la respuesta para Zofar y la respuesta para todo aquello que se ha formulado este interrogante es: para el hombre por sus propios medios es imposible conocer a Dios. La revelación es el acto soberano de Dios de darse a conocer al hombre. Así que el hombre podrá conocer de Dios lo que Dios quiera que el hombre conozca. Esa es la respuesta. La revelación es un acto soberano de Dios. Ahora, ¿cómo se ha revelado Dios al hombre? ¿Cómo Dios ha permitido que el hombre le conozca? Hay dos partes, dos formas de conocer a Dios. A uno se le ha llamado la revelación natural, y son tres elementos. El primero, la naturaleza. Conocemos a Dios por medio de la naturaleza. ¿Cuántos nos hemos quedado extasiados contemplando la naturaleza de Dios? ¿Cuántos somos admiradores de la naturaleza de Dios? De un atardecer llanero, de una puesta de sol sobre el océano Atlántico, de observar las flores, de observar la grandeza, y de uno preguntarse: ¿de verdad existen personas que creen que esto es fruto del azar? ¿De verdad habrán mentes tan obtusas que crean que esto se originó por un Big Bang, por un desorden, por el estrellarse en dos planetas? ¿De verdad alguien dudará del diseño minucioso de cada uno de los detalles de este animalito, de esta flor? Sin embargo, la revelación por medio de la naturaleza no es suficiente, y entonces hay quienes se quedan allí y caen en errores como el panteísmo, como la adoración de los objetos, como la adoración a la Pachamama, entre ellos muchas de nuestras culturas indígenas. Y sí, debemos admirar la creación, pero adorar al Creador. Se lo repito por si lo tomé por sorpresa: debemos admirar la creación, pero adorar al Creador. La segunda forma de revelación natural es la conciencia. Y al hombre Dios lo ha dotado de una impronta sobrenatural, que es la presencia y obra del Espíritu Santo sobre todo nacido de mujer. Así no sea nacido de nuevo, así no haya aceptado a Cristo como su Salvador, todo hombre, toda mujer tiene una impronta del Espíritu Santo, a la que le hemos llamado conciencia. El manejo de la conciencia no es confiable, porque a veces se relativa la conciencia y se le puede relativizar a tal punto que el libro de Romanos nos habla de conciencias cauterizadas.
Entonces no es del todo confiable, aunque sí se consideran estas revelaciones naturales como presalvíficas. Es decir, admirar la creación me puede llevar al Creador. Hacerle caso a mi conciencia me puede llevar al arrepentimiento. Y tercera, por medio de la historia. Entonces, yo soy de los que cree lo que dice la Escritura, de que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. ¿Usted también lo cree? De que la aparición de los imperios en el mundo han obedecido a una misión de ella, una misión de Dios para el pueblo de Israel y para la salvación humana. De que nada en la historia ha tomado por sorpresa a Dios. Y que el presidente de una nación vecina por allí no ha tomado por sorpresa la potestad divina. ¿Cuántos lo creen? Es que algunos como que se afanan. Ay, Dios mío, ¿y esto hasta cuándo? Ay, ¿hasta dónde más vamos a caer? No. Y cantábamos hace un momento, ¿cierto? Dios en su trono está. Dios sigue sentado en el trono. Él no ha dejado de ser Dios y la historia no le ha tomado por sorpresa. Entonces recapitulemos. Revelación natural manifestada en 3 elementos. ¿Cuál? 1, la naturaleza. 2, la conciencia. Y 3, la historia. Pero esas 3, ni siquiera sumándolas, son suficientes para salvación. No. Fue necesaria una revelación especial. Y hay 2 elementos en la revelación especial. Una, por medio de la Santa Biblia. La Santa Biblia no es un libro que nos habla acerca de Dios. La Santa Biblia es Dios hablándonos por medio de un libro. Y hay diferencia en ello. Porque por medio de la Santa Biblia podemos llegar a conocer de Dios, pero por medio del conocimiento de Dios podemos llegar a conocer a Dios. Entonces, de allí la invitación para el proceso 6, que iniciamos nuevo ciclo. Y esto no quiere decir que los que vayan del ciclo vamos a cortar. No, las clases son cíclicas. Usted puede iniciar cualquier domingo en cualquiera de los horarios que tenemos, lunes en la noche. Pero esta es la invitación y quiero que observen al final del video de la invitación qué es lo que dice. El 2 de junio empezamos un nuevo ciclo de nuestro proceso CEI. ¿Aún no estás inscrito? Acércate a uno de nuestros maestros identificados con el chaleco rojo, que estarán ubicados en la entrada. Aprovecha esta oportunidad para crecer con el conocimiento de Dios. Mira lo que dice, para crecer con el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de su palabra, el conocimiento de Dios. Y la invitación. No he dicho todo lo anterior y la predicación no es para que se inscriban en el proceso 6, pero los maestros del proceso 6 estamos tan interesados en ayudarte a conocer a Dios. Las clases a veces toman giros devocionales en los cuales las personas hablan de su realidad. Oramos por los discípulos, obviamente, y es un discipulado, no es una clase, es un acompañamiento, es un llevar de la mano en esta nueva vida en Cristo. Así que si no has hecho el proceso 6, puedes inscribirte, podemos iniciar ciclos, porque queremos ayudarte a conocer a Dios por medio de conocer de Dios por medio de su palabra. Entonces, si es posible conocer a Dios, y Él se quiere dejar conocer. Él nos dice, buscadme, llamadme, tocad la puerta. Él quiere dejarse conocer. Aquí la decisión es de cada uno de querer conocer más a Dios. Les pregunto, ¿hoy conoces más a Dios que cuando creíste? ¿Te hemos ayudado en la iglesia para conocer más a Dios? Pero aún mejor, ¿quieres conocer más de Dios? Esto es algo deliberado, es algo intencional. El hacer el devocional. Algunos empezaron emocionados, sí, vamos a hacerlo. Y empieza la linecita descendente y algunos ya, mañana lo hago, mañana me pongo al día. Pero estas disciplinas espirituales me ayudan a conocer a Dios. Entonces no desfallezcas, ánimo, hay que seguir haciendo el devocional, hay que seguir orando, hay que seguir buscando al Señor, hay que venir a los encuentros. El encuentro no es solamente para los que se van a bautizar, es para todos los que quieran tener un encuentro sobrenatural con Dios. Entonces tuvimos uno previo a los bautismos. ¿Cómo les parecieron los bautismos? Todavía se me pone la piel de gallina de pensar en ese día. Oiga, ustedes no se lo imaginan. Habían varias sensaciones aquí. Primero, esa agua estaba tan fría
terriblemente fría, que el pobre Samuel Castillo, que fue el primero que se metió al agua, él todo chiquito, todo flaquito, ¿sí? Daba como hasta pesar porque se metió y hacía yo, tranquilo, que yo también estoy sintiendo el agua fría. Pero otra particularidad, había una sobrenaturalidad en ese sector. Había un mover de Dios que a varios lo único que les faltó fue salir de las aguas hablando en lenguas. Pero había una sobrenaturalidad. Entonces, previo a los próximos bautismos, vamos a tener otro encuentro y allí usted peléese los cupos para venir a enfatizar en esto de conocer más a Dios. Pero no es suficiente con conocer a Dios, es necesario darlo a conocer. ¿Cómo doy a conocer a Dios? Y no les voy a hablar de proselitismo religioso. No les voy a hablar de la necesidad de llevar personas al Jeff, aunque tal vez con lo que les diga van a llevar personas al Jeff, al grupo de estudio familiar o al GPS, grupos pequeños saludables. Pero quiero enfocar el dar a conocer a Dios con el paradigma que Jesús nos planteó. Jesús habló de el nuevo mandamiento. Y en realidad cuando la Biblia habla de mandamientos tenemos que empezar la lista con Éxodo capítulo 20, en el cual están formulados los 10 mandamientos. A ver, ustedes díganme cuál es el primer mandamiento. 1, 2, 3. No, ese es el católico. Esa es la lista de los 10 mandamientos católicos, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios. Mire, Éxodo capítulo 1 en adelante. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 21: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y pues como ustedes formularon los 10 mandamientos católicos, mire cómo nos queda el ojo con el siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo, no hacerse imagen. Siguiente. Bueno, este tiene que ver con el anterior. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y este es el quinto, que cierra el paquete de los 10 mandamientos. Los 5 primeros tienen que ver con Dios y los otros 5 tienen que ver con el prójimo. Y entonces el quinto mandamiento, el que cierra el paquete de los mandamientos con Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Honra para que tus días. Una vez le prediqué a los niños sobre esto y les dije: mire, si usted no quiere morir chiquito, hay que honrar al papá y a la mamá. Sí, la fecha de nacimiento y la fecha de función de cada uno de los aquí presentes ya está escrita. Sí, eso no es determinismo clásico, pero así es. Pero hay 2 variantes que pueden hacer: o acercar esa fecha de función o alargar esa fecha de función. Si usted toma decisiones que vayan en contra del propósito de Dios, esa fecha de muerte se puede acercar, puede ser antes de lo que Dios tenía previsto. Pero también aquí hay una promesa, y de hecho, no me lo quites, y de hecho es el único mandamiento con promesa. Hay una orden, pero hay una promesa. Dice: para que se alarguen en la tierra, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que tu vida se puede hacer longeva, se puede extender, puedes tener más años de vida, más vida en la tierra, en la medida que trates a tus viejos. ¿Qué es honrar a papá y a mamá? Es escucharlos, es hacerles caso, es pararles oreja. Así digan lo mismo varias veces, ¿cierto? Porque empiezan a repetir las cosas. A mí no me gusta repetir las cosas, a mí no me gusta repetir las cosas, a mí no me gusta repetir las cosas. Pero escucharlos, hacerles caso. Cuando un hombre empieza a comprender que tal vez su padre tenía razón, por lo general ya tiene un hijo que piensa que su propio padre está equivocado. Y son ciclos que se repiten, ¿cierto? Pero entonces cuando usted empiece a comprender que su papá tenía razón, hónrelo,
antes de eso también, hónrelo, obedezca, vea por ellos, llámelos. Oígame, eso va para allá y para acá. Voy a tener que llamar a mis papás esta tarde. Llámelos, pregúnteles cómo están. Honrar a papá y mamá. Pero bueno, el cuestionamiento que quería hacer es el siguiente: ¿por qué honrar a papá y mamá está dentro de los mandamientos que tienen que ver con Dios y no con el prójimo? Porque los padres son la imagen de la autoridad de Dios en el hogar. Y cuando yo honro a mis padres, estoy adorando a Dios. Y lo está poniendo en una dimensión de los mandamientos que tienen que ver con Dios. Así que honrar a papá y mamá ni siquiera está en relación al prójimo. Dios está diciendo: mi hijo, cuando usted honra a su papá y a su mamá, me está honrando a mí, me está adorando a mí. Y eso se le va sumando para unos días más de vida en la tierra. ¿Cuántos quieren longevidad en la tierra? ¿O cuántos quieren morir chiquitos? Y después vienen los que tienen que ver con el prójimo. Dale. No matarás, no asesinarás, mejor, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, entonces estos son los que tienen que ver con el prójimo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra? Él aglutinó los dos bloques. Y entonces él dice: el primer y gran mandamiento es. Y entonces ya no le participo porque ya, como ya me dijo que dije el católico, entonces ahora dígalo, a ver, dígalo usted. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el siguiente es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues aquí no hay nada nuevo, porque simplemente aglutinó. La versión 1.0 eran 10 mandamientos. Ahora la versión 2.0 es 2 mandamientos que aglutinan a los 10 que estaban en Éxodo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Ya estaba. Muy bien, les voy a presentar un video. En la clase que estoy dictando en maestría, una de las tareas que les pedí fue presentar un informe de lectura en formato youtuber, porque hablábamos de la necesidad de alcanzar a nuevas generaciones, y entonces es hablar en el lenguaje de las nuevas generaciones. Y los desafiaba, quién sabe si aquí están los youtubers que nuestros jóvenes necesitan. Entonces puse como ejemplo un video de otro estudiante mío que se llama el pastor Jairo Vázquez. Él es el director del seminario bíblico que tenemos en Armenia, y este es el video. Hola amigos de Texto y Contexto. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes un tema interesante. ¿Aprendimos bien cuál es el nuevo mandamiento? ¿O será que lo hemos aprendido de una forma equivocada? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuál crees que es el nuevo mandamiento? La mayoría, cuando hago esta pregunta, responden que el nuevo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pensaste en eso? Si pensaste que el nuevo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo, lo hemos aprendido mal, lo aprendiste mal. Y hoy quiero decirte a través de la Escritura qué es el nuevo mandamiento y en qué consiste. Vamos a ver a través de este video cuál es el nuevo mandamiento. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo 27, de la siguiente manera: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las palabras del Evangelio según San Lucas. Y muchos pensamos que se refiere al nuevo mandamiento. Si esta expresión del Evangelio no es el nuevo mandamiento, ¿cuál es? ¿Qué enseñaron los apóstoles y discípulos acerca de ello? Quiero invitarte a que leas conmigo otro texto. Se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 8, y dice así: si en verdad cumplís la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Si lo que se está enseñando por parte de los discípulos es amar al prójimo como a ti mismo, pero no es el nuevo mandamiento, ¿cuál es el nuevo mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué razones tengo para decirte que amar a tu prójimo como a ti mismo no es el nuevo mandamiento? Quiero también leer en Levítico capítulo 19, versículo 18, de la siguiente manera. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 18 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si Jesús hubiese enseñado a amar al prójimo como a ti mismo, como el nuevo mandamiento, entonces Levítico no lo diría de esa forma. ¿Qué podemos pensar acerca de esto? Estarás pensando, bueno, ¿y por qué nos dice el pastor Jairo que no es amar al prójimo como a ti mismo el nuevo mandamiento? Si el nuevo mandamiento no es amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces ¿dónde está? Quiero invitarte a que lo descubras en Juan capítulo 13, versículo 34. Y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo. Un mandamiento nuevo os doy. Aquí viene el nuevo mandamiento. Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Nota la diferencia? La ley nos decía que debíamos amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, la ley decía, si te amas a ti mismo, de esa misma forma puedes amar a tu prójimo. De alguna manera, la ley nos centraba en nosotros, amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo. Pero la ley era ineficaz en ese sentido. Entonces, ¿qué es amar al prójimo como nuevo mandamiento? Jesús lo dice. Observa nuevamente el texto y lee conmigo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es amar al prójimo como a ti mismo, es amar al otro como Jesús lo ha amado. Ese es el nuevo mandamiento que debes poner en práctica en tu vida. Y Jesús nos mostró muchas maneras de ese nuevo mandamiento. Jesús nos amó y se entregó por nosotros. El amor que imita el amor de Jesús y se da al otro es un amor que entrega, es un amor incondicional. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Ese es el verdadero amor. Si quieres amar al otro como Jesús lo ama, debes entregarte, debes ser incondicional. Y este es el nuevo mandamiento. Así que vamos a ponerlo por práctica, vamos a estar desafiados cada día a amar al otro como Jesús lo amó. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal para estar recibiendo Bueno, eso mensajes ya es como publicidad, unirse al canal y hacer clic sobre la campanita para recibir notificaciones. ¿Cómo les parece? ¿Hay diferencia? Claro, cambia el punto de referencia. El amor al prójimo no es basado en el amor a mí mismo, porque eso me lleva a cuestionarme sobre si es justo o no es justo lo que el otro me hace, si está dentro de la ley o no. Y es que al final del primer culto me cuestionaban y me decían, bueno, entonces ¿qué hacemos con esos perdón que hay hoy en día alrededor del proceso de paz? Y es que se pueden cuestionar muchas cosas al respecto, que no han pedido perdón. Entonces, ¿por qué los voy a perdonar? Es que la Biblia dice que para perdonar tengo que esperar que el otro venga a pedirme perdón, porque hay actos de reconciliación en la cual de una forma paradigmática los más proclives a perdonar son las víctimas directas del proceso de paz, de los 50 años de violencia en el país. Y los más reacios a perdonar en muchas ocasiones son los que hablamos del amor de Cristo. Y entonces dijo el alto comisionado para la paz, entregándonos una condecoración como pregoneros de paz. Escuchen, señoras y señores, el Congreso de la República de Colombia
la entregó a las asambleas de Dios. Una mención honorífica declarándonos a nosotros, con la autoridad del Congreso, con la autoridad de la Presidencia de la República, como pregoneros de paz en el país. Y entonces el discurso de entrega del documento, del nombramiento de pregoneros de paz, dijo el alto comisionado para la paz: la iglesia cristiana es la reserva moral del país. ¿Y quiénes mejores para hablar de perdón que los perdonados por Jesucristo? Ups. Porque uno encuentra lenguaje de ojalá los maten, ahí ya que los tienen ahí en ese campamento, que los bombardeen. Eso lo he escuchado de cristianos. Ojalá los acaben, ojalá les vaya mal. ¿Qué cuento de perdón? ¿Qué cuento de no sé qué? ¿Por qué les tenemos que pagar salario? Espera un momentico. Cuando dice que os améis como yo os he amado, la palabra amado es ágape en griego, que es mucho más allá del amor filial, fileos en el griego, que es amor entre hermanos. O se habla de amor filial, aún en español utilizamos la palabra amor filial, que es de fileos, amor entre hermanos. No. Cuando dice como yo os he amado, utiliza el ágape. ¿Y qué significa ágape? Lo hemos definido desde el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor de entrega. Pero la etimología de la palabra va más allá. La palabra ágape en griego es una palabra compuesta, y el prefijo ak habla de yo, pero lo que continúa, el gapeos, habla de matar. Así que la definición etimológica de ágape es matar el yo. Y rompe el paradigma de un amor al prójimo basado en el amor a mí mismo. Porque lo primero que yo tengo que hacer para amar al prójimo es matar el yo, matar la conveniencia, matar lo que a mí me parece que es justo, lo que a mí me parece que es correcto. Ya no vale. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora, el marco referencial del amor al prójimo no es el amor por ti mismo. El marco referencial del nuevo mandamiento es: ama a tu prójimo como Jesús lo ama. Esto nos pone una tarea muy grande. Porque tarea, escriban ahí, está hablando un profesor, escriban tarea: repasar en el Evangelio cuál era el trato que Jesús le daba a los enemigos. Repasar en el Evangelio cómo reaccionaba Jesús a las agresiones. Revisar en el Evangelio cómo reaccionaba Jesús con la mujer que fue encontrada infraganti en adulterio. Cómo reaccionaba Jesús ante sus agresores, ante los que fueron a tomarlo prisionero, cosa de la que hablaba hace 8 días. ¿Cuál era el comportamiento de Jesús que evidencia el amor de Jesús por ti? Porque en nuestra vieja manera de pensar y nuestra vieja manera de vivir, tú y yo no solamente estamos alejados de Dios. No, la Escritura nos coloca en un papel de que tú y yo éramos enemigos de Dios. Y Dios nos trató como enemigos para acercarnos a Él. Y nos amó siendo enemigos de Él. Entonces no estamos hablando desde la teoría, estamos hablando desde el pragmatismo de lo que Jesús ha hecho por ti para que ahora tú lo hagas con tu hermano. Uy, pastor, no me diga eso. Ahora, me quedé corto en el manejo de la palabra agape y la única opción que tuve fue traer alguna lectura de documentos. Discúlpenme si me vuelvo latoso y convertí el púlpito en un salón de clases, pero permítame citar a William Barclay con este libro, Palabra griega del Nuevo Testamento, para hacer algunos señalamientos de la palabra en griego agape. Dale. ¿Cuál es pues el significado? Estoy en el segundo párrafo. ¿Cuál es pues el significado de agape? El supremo pasaje para interpretarlo es Mateo 5, 43 al 48. Allí se nos manda a amar a nuestros enemigos. Sería la prueba máxima de amor ágape. ¿Para qué?
para que seamos como Dios, pero por la imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros, es posible que desarrollemos el ágape, que hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, al margen de como un hombre sea, Dios no procura para él sino su mayor bien. Eso es ágape, el espíritu que dice: sin importarme lo que un hombre santo o pecador me haga, nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme, jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor. Es decir, amor cristiano, ágape, es benevolencia insuperable, bondad invencible. Como ya hemos dicho, ágape no es meramente una ola de emoción. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Es una proeza, una victoria, una conquista de la voluntad. Ágape apela a todo el hombre para realizarse. No solamente toma su corazón, sino también su mente y su voluntad. Así las cosas, dale. Si esto es así, debemos hacer constar que el ágape humano, nuestro amor al prójimo, está obligado a ser producto del Espíritu. El Nuevo Testamento es muy claro en este punto. El ágape cristiano es innatural, en el sentido que no es posible para el hombre natural. Un hombre podrá demostrar esta benevolencia universal, podrá ser purificado del odio, de la amargura, de la inclinación natural del ser humano a la enemistad, solamente cuando el Espíritu tome posesión de él y vierta en su corazón el Espíritu de Dios. El ágape cristiano no es imposible. Es imposible para el no cristiano. Ningún hombre puede practicar la ética cristiana hasta que no sea cristiano. Puede ver con absoluta claridad lo deseable que es, puede reconocer que es la solución de los problemas del mundo, puede aceptarla racionalmente, pero no podrá vivirla prácticamente hasta que Cristo viva en él. Cuando entendemos lo que el ágape significa, tropezamos con la gran objeción de una sociedad basada en ese amor que sería un paraíso para los criminales. Y es que acaso no es de eso de lo que están acusando al posconflicto, de que es un paraíso para los criminales, que es que Colombia se convirtió en el paraíso de todos los que hicieron mal y no pagaron por sus crímenes. Pero mire, pues una sociedad basada en este amor sería un paraíso para los criminales, pues le facilitaría su propio camino. Puede alegarse que si en realidad hemos de procurar lo mejor para el hombre, bien podemos resistirlo, bien podemos castigarlo, bien podemos tratarlo con suma dureza por el bien de su alma. Entonces no es un llamado a la impunidad, no es un llamado a sencillamente tengamos un amor irracional, no, es un llamado a no ser humanistas en lo que el hombre puede hacer por el hombre, sino que en esta mañana le digamos: Señor, definitivamente yo en mis fuerzas humanas no puedo amar como tú amas al pecador, no puedo amar como tú amas a mi prójimo, pero necesito que tú me enseñes a amar como tú lo amas. Pero quiero partir de mi voluntad de saber que tengo sobre mis hombros un nuevo mandamiento, en el cual el marco referencial de amor al prójimo no es mi amor por él, no es mi amor por mí mismo, sino el amor de Jesús por él. ¿Es fácil eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Va contra cultura, va contra la historia, va contra nuestros sentimientos más arraigados de a veces querer que al malo le vaya mal y que al bueno le vaya bien. Pero no es imposible. Y ese es el llamado de esperanza en esta mañana. No es imposible. Si Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento, es porque Él nos enseña a hacerlo. Entonces, tarea, vamos a revisar en el Evangelio cómo actuaba Jesús, porque ahora sabemos que debes tratar a tu esposo con el amor que Jesús tiene por él. Pero es que ese miserable no me merece nada. De acuerdo, tal vez no se lo merezca, pero es como Jesús lo ama, no como tú lo amas. Que la única esperanza para que tu familiar llegue a Cristo no es el proselitismo religioso, no, es que tú encarnes el amor de Jesús por esos familiares.
es que tú encarnes el amor de Jesús por esos compañeros de trabajo que tal vez te hacen la guerra, que tienen doble facturación, que tienen doble contabilidad, que más vos usted que no aprovecha nada. Demuéstrales el amor de Jesús, que ellos vean a Jesús en tu rostro. ¿Y por qué digo que está la base de la segunda frase del eslogan cuando dice conocer a Dios y darlo a conocer? Porque en el versículo siguiente, Juan 13, dice: y en esto conocerán, dale, pues si yo, el Señor, el Maestro, no, ese no es el del lavatorio. Estamos en Juan 13, 34 y 35. En el 34, entonces dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero ahora mire el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Entonces, la mayor estrategia de evangelismo es amar como Jesús nos ha amado. Y si tal hacemos, en esto conocerán que sois mis discípulos. No es el proselitismo religioso el que va a cambiar la vida de tu hijo que está alejado del Señor. No es la cantaleta la que va a lograr que tu familiar cambie. No, es el amor que tú le puedas reflejar. Y hay esperanza para la realidad de tu hijo. Hay esperanza para la situación económica de tu hogar. Sí. Hay esperanza para tu esposo que no conoce del Señor. Hay esperanza para esas preguntas que no tienen respuesta. Hay esperanza para esas situaciones de que ¿por qué yo he hecho todo bien y me sale todo mal? Hay esperanzas en la medida que practiquemos el nuevo mandamiento. Quiero que cierres tus ojos por un momento y pienses en lo que has escuchado.